Bien, ahora estamos en el tema de resolución de inecuaciones de segundo grado. Tenemos el ejemplo 1. Nos pide resolver la siguiente inecuación: x al cuadrado menos 4 menor que 0. Solución. Es una inecuación de primer grado porque el exponente de la variable x es 2, ¿no? Es una inecuación de segundo grado. Bien, ¿cómo resolvemos eso? Debemos expresar todo lo que está en el primer miembro como un producto de factores. Expresar como una multiplicación de dos o más factores. ¿A qué me refiero con esto? Si tengo dos números, por ejemplo 2 por 3, esto es 6, ¿no? De esta multiplicación, ¿cuál es el primer factor? Por ejemplo, el 2 es el factor 1, y 3 sería el factor 2. Y acá está la multiplicación, ¿no? El símbolo de multiplicación. Entonces debo expresar esta inecuación como la multiplicación de dos o más factores. Algunas veces tendré que factorizar, algunas otras veces tendré que aplicar alguna identidad, como en este caso lo vamos a hacer. Bien, tengo x al cuadrado menos 4 menor a 0. Para esto yo voy a aplicar la identidad algebraica denominada diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados me dice lo siguiente: si tengo un número al cuadrado, perdón, no es necesario este paréntesis, si tengo un número al cuadrado menos otro número al cuadrado, esto se puede expresar como el producto de dos factores, donde el primer factor va a ser a menos a menos b, y el segundo factor va a ser a más b. Voy a aplicar esto yo, esta identidad, la diferencia de cuadrados. Entonces necesito hacer que todo esto se parezca a esto, para luego escribir como esto, como ese producto de dos factores. Acá voy a escribir de la siguiente manera: tengo x al cuadrado menos un número que elevado al cuadrado me dé 4, por ejemplo 2 al cuadrado, listo, menor a 0. De esto, para mí a va a ser x y b va a ser 2. Listo, esto lo puedo escribir de la siguiente manera aplicando la diferencia de cuadrados, o sea esto. ¿Qué me dice? Paréntesis a menos b. A para mí es x menos b, b es 2. Luego me dice paréntesis nuevamente a más b. A para mí es x más b, para mí es 2. Esto va a ser menor a 0. Ya está, ya he representado mi inecuación, donde el primer miembro es una diferencia de, es una multiplicación que tiene dos factores. Todo esto va a ser el factor 1, todo esto es el factor 2. Perfecto. Bien, ahora hallamos los puntos críticos. Puntos críticos. Ya, los puntos críticos se obtiene de la siguiente forma: el primer factor lo voy a igualar a 0, es decir, x menos 2 igual a 0, donde voy a despejar x acá. Lo que está como menos 2 va a pasar al otro miembro como más 2. Este es el primer punto crítico, x igual a 2. El segundo punto crítico, el factor 2 voy a igualar a 0, x más 2 igual a 0, donde despejo x, este que tiene más 2 pasa al segundo miembro con el signo cambiado como menos 2. Este va a ser mi segundo punto crítico. Ya tengo dos puntos críticos. Esos puntos críticos necesito graficarlos en una recta, en una línea recta. Ya, entonces voy a tener lo siguiente. Ya, acá voy a graficar mi línea recta, donde acá va a estar el valor de 0, ¿no? 0, todos los valores hacia la derecha van a ser positivos: más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, etc.
hasta más infinito, y los valores hacia la izquierda del 0 van a ser negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, hasta menos infinito. Voy a representar estos puntos críticos. El primer punto crítico me dice x1 igual a 2. ¿Dónde está 2? Dibujo mi circulito. El otro punto crítico me dice x sub 2. Se lee, ¿no? X sub 2. Esto. X sub 2 va a ser menos 2. Acá dibujo mi circulito. Bien, ya tengo dibujado mis puntos críticos sobre la línea recta. Estos puntos críticos me están definiendo tres intervalos. Acá está el primer intervalo, desde menos infinito hasta menos 2. El segundo intervalo, desde menos 2 hasta más 2. Y el tercer intervalo, desde 2 hasta más infinito. Lo que tengo que hacer es ver cuál de estos intervalos es parte de la solución. Para eso tengo que hacer algo que se llama análisis de signos. Análisis de signos. Entonces voy a analizar algún valor. Voy a tomar algún valor del primer intervalo. Luego voy a tomar otro valor del segundo intervalo. Y luego otro valor del tercer intervalo. Puede ser cualquier valor que esté dentro de esos intervalos. Por ejemplo, para el primer intervalo, para el intervalo 1, acá va a ser para el intervalo 2, para el intervalo 2, y acá para el intervalo 3. Entonces voy a tomar alguno de esos valores y voy a reemplazar en la inecuación donde está definido, ¿no?, como el producto de los factores, y voy a ver que se cumpla esa desigualdad. Si se cumple, es parte de la solución. Si no se cumple, no es parte de la solución. Ya. Para el intervalo 1, ¿qué valor tomo? Por ejemplo, dentro del intervalo 1 están todos los valores, ¿no?, desde menos infinito hasta menos 2. Puedo tomar, por ejemplo, este menos 3. Entonces digo si x es igual a menos 3. Entonces reemplazo esto en esto. Acá es donde lo reemplazo, en esta inecuación. Eso lo voy a escribir acá abajo para no estar moviendo mi página. Me dice, acá me dice, ¿no?, x menos 2 por x más 2 es menor a 0. Acá tengo que reemplazar esas x y ver que se cumpla esta desigualdad. ¿No? Entonces, si x es menos 3, ¿qué voy a obtener? Voy a reemplazar donde está x, ese valor de menos 3. Entonces, menos 3, menos 2, paréntesis, menos 3, más 2, cierro paréntesis. Esto debe ser menor que 0, debe cumplirse esa desigualdad. Acá signos iguales se suman. Menos 3 menos 2, menos 5. Por este otro lado, menos 3 más 2, signos diferentes se restan y lleva el signo del mayor. Menos 1. Esto debe ser menor que 0. Permítanme un momento. Ya. Ahora sí. Acá. Menos por menos más. 5 por 1, 5. 5 es menor que 0. 5 será menor que 0. No, es falso, ¿no? Esto es falso. Esta relación es falsa. Entonces, este primer intervalo no es parte de la solución. Entonces, todo esto del primer intervalo no va a ser parte de la solución. Ahora, en el intervalo 2 realizamos el mismo procedimiento. Tomamos un valor cualquiera. Los valores que podemos tomar son desde menos 2 hasta más 2, ¿no? Por ejemplo, este 0 está en el intervalo 2. Si x es igual a 0, realizamos lo mismo.
donde está x reemplazo 0, 0 menos 2 por 0 más 2, esto debe ser menor que 0, 0 menos 2, menos 2, 0 más 2, más 2, menos por más, menos 2 por 2, 4, menos 4 es menor que 0, verdadero, ¿no? Todos los valores negativos siempre son menores que 0, entonces el intervalo 2 es parte de la solución. Ahora para el intervalo 3, ¿qué valor puedo tomar dentro de este intervalo? Cualquiera de estos, ¿no? El más 3, más 4, más 5, etc. hasta más infinito. Por ejemplo, vamos a tomar el más 3. Luego digo si x es igual a 3, entonces reemplazo. Acá va a estar 3 menos 2 por 3 más 2. Esto debe ser menor que 0. Todos los reemplazos lo estoy haciendo acá, ¿no? En esta ecuación, en este. Eso lo he copiado de acá arriba, de esto, ¿no? Donde he definido los factores 1 y factor 2. Como el producto de factores había dicho, ¿no? En estos, donde estoy reemplazando. Entonces, ¿qué me queda acá? Signos diferentes se restan y lleva el signo del mayor. 3 menos 2, 1, positivo. 3 más 2, 5. Esto debe ser menor que 0. 1 por 5, 5. 5 es menor que 0. Falso, ¿no? 5 no es menor que 0. Entonces el intervalo 3 no es parte de la solución. En este ejemplo, ¿cuál sería la solución? Todo lo que he obtenido verdadero. O sea, el segundo intervalo. Esto. Todos los valores que están dentro de este intervalo son parte de la solución. Por ejemplo, el menos 1, el 0, el 1, todos los decimales, ¿no? 0.5, 0.7, 1.4, etc. El menos 2 no es parte de la solución, tampoco el más 2, porque tengo círculos abiertos. Ya. Ahora voy a representar el conjunto solución. ¿Cómo represento? Conjunto solución. Me voy a la gráfica para facilitarme. Entonces, ¿qué veo en la gráfica? Que solo en el intervalo 2 es parte de la solución, ¿no? Que solo este intervalo, todo esto. Es como se representa como conjunto esto. A ver, lo voy a borrar acá, esto, para que no complique el gráfico. Como conjunto, esto se puede representar de la siguiente manera. Paréntesis, menos 2, 2, paréntesis. Los paréntesis son debido a los círculos blancos, ¿no? Me indican que este menos 2 no es parte de la solución, tampoco que este más 2 es parte de la solución. Entonces la solución va a ser desde menos 2 hasta 2 sin incluir los extremos del intervalo. Entonces conjunto solución, conjunto solución, paréntesis, menos 2, hasta 2. Ese es el conjunto solución. Y con esto queda solucionada la inecuación de segundo grado, donde las soluciones van a estar todos los valores dentro del intervalo. En este caso es un intervalo abierto, ¿no? Intervalo abierto, porque ambos extremos del conjunto solución son paréntesis que no incluyen estos extremos. Se llama intervalo abierto cuando se tienen los dos paréntesis a la izquierda y a la derecha. El conjunto solución va a ser todos los valores que estén dentro de este intervalo abierto, desde menos 2 hasta 2, sin incluir los extremos.